hay un silencio que muy pocos comprenden. Un silencio que se instala en ciertas casas cada 25 de diciembre, mientras el resto del mundo estalla en celebraciones, melodías festivas y luces que parpadean hasta el amanecer. Ese silencio no es tristeza, no es amargura, no es soledad. Es algo mucho más perturbador, algo que descubrí hace años, cuando conocí a un hombre cuya historia cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo. Lo que voy a contarte no es ficción. Lo que voy a revelarte no es teoría. Es el testimonio de alguien que atravesó un umbral del que muy pocos regresan y cuando regresan ya no son los mismos. Nunca más vuelven a ser los mismos. Permíteme llevarte a ese lugar donde las certezas se desmoronan, donde todo lo que creías saber empieza a resquebrajarse como un espejo antiguo, revelando detrás de su superficie una realidad que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierta por aquellos con ojos para ver. Lo conocí en una cafetería de una ciudad que prefiero no nombrar. Era diciembre y las calles estaban saturadas de decoraciones navideñas. Cada escaparate brillaba con guirnaldas y esferas doradas. Los altavoces de los comercios reproducían villancicos en un bucle interminable. El aire olía a canela, a chocolate caliente, a esa mezcla artificial de especias que las tiendas utilizan para evocar nostalgia. Pero él estaba sentado en una esquina, ajeno a todo aquello, con la mirada perdida en su taza de café, como si estuviera observando algo que nadie más podía ver. Había algo en su expresión que me detuvo. No era tristeza exactamente. Era más bien la quietud de alguien que ha atravesado una tormenta y ha llegado a la otra orilla, exhausto pero extrañamente sereno. Me senté en una mesa cercana y durante varios minutos simplemente lo observé. Tenía las manos cruzadas sobre la mesa, los dedos entrelazados con firmeza, como quien sostiene algo invisible pero valioso. Cuando finalmente levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No fue miedo, fue reconocimiento, como si algo en mi interior supiera que ese encuentro no era casual, como si hubiera estado esperando durante años cruzarme con alguien exactamente como él. Se llamaba Martín, aunque me pidió que nunca revelara su verdadero nombre. Lo que me contó durante las siguientes horas y durante los meses que siguieron a ese primer encuentro constituye el relato más perturbador y revelador que jamás he escuchado. Y ahora, por primera vez, voy a compartirlo contigo, no porque quiera convencerte de nada, no porque busque que cambies tu forma de pensar, sino porque hay verdades que, una vez conocidas, exigen ser transmitidas. Hay secretos que pesan demasiado para cargarlos en soledad, y hay historias que, si permanecen ocultas, pueden condenarnos a repetir errores que llevan siglos repitiéndose. Martín había sido, durante la mayor parte de su vida, lo que cualquiera llamaría un hombre normal. Tenía una familia, un trabajo estable, una casa en los suburbios decorada cada diciembre con las luces más brillantes del vecindario. Era conocido en su comunidad como el vecino que organizaba las mejores fiestas navideñas, el que siempre tenía el árbol más alto, el que enviaba tarjetas personalizadas a todos sus conocidos. La Navidad era para él el centro de su año, el momento en que todo cobraba sentido, o al menos eso creía. Todo comenzó a cambiar una noche de invierno, 3 años antes de nuestro encuentro. Su hija menor, que entonces tenía 7 años, le hizo una pregunta que pareció inocente, pero que detonó algo en su interior que ya no pudo ignorar. Estaban sentados frente al árbol, contemplando las luces que parpadeaban en la oscuridad de la sala, cuando ella lo miró con esos ojos grandes llenos de curiosidad infantil y preguntó: «Papá, ¿por qué celebramos el cumpleaños de Jesús poniendo un árbol en la sala si Jesús nunca tuvo un árbol?» Martín sonrió, preparándose para dar la respuesta automática que había dado tantas veces antes, esa explicación vaga sobre tradiciones y símbolos que todos repetimos sin pensar demasiado. Pero algo extraño sucedió. Las palabras no salieron. Se quedó en silencio, mirando el árbol como si lo viera por primera vez, y una pregunta comenzó a formarse en su mente que no podía responder. ¿Por qué? ¿Por qué exactamente hacían todo aquello? Esa noche, después de acostar a los niños, Martín no pudo dormir.
Se levantó de la cama, bajó las escaleras y se sentó en la oscuridad de la sala, iluminado únicamente por el resplandor intermitente del árbol de Navidad. Y por primera vez en su vida comenzó a hacerse preguntas que siempre había evitado. ¿De dónde venía todo aquello? ¿Quién había decidido que esa fecha específica era sagrada? ¿Cuándo había comenzado la tradición del árbol, de los regalos, de esa figura extraña que supuestamente entraba por las chimeneas? Eran preguntas que sonaban absurdas, casi infantiles, pero que de pronto le parecían enormemente importantes. Y lo que descubrió cuando comenzó a buscar respuestas fue el inicio de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Los primeros indicios llegaron de los lugares más inesperados. Martín comenzó a investigar, primero de manera casual, luego con una obsesión creciente que consumía sus noches y sus fines de semana. Lo que encontró lo dejó helado. La fecha del 25 de diciembre no aparecía mencionada en ningún texto antiguo como el nacimiento de quien supuestamente celebraban. De hecho, durante los primeros 300 años de la historia de aquellos que seguían esas enseñanzas, nadie había celebrado esa fecha, nadie. Los escritos más antiguos que pudo encontrar revelaban que los primeros creyentes consideraban la celebración de cumpleaños como algo ajeno, algo reservado para emperadores y deidades de religiones que ellos rechazaban. ¿Cómo era posible que la festividad más importante del año tuviera un origen tan distinto al que siempre le habían enseñado? Martín me describió esas primeras semanas de investigación como un descenso a un laberinto del que no sabía si quería salir. Cada respuesta que encontraba generaba 10 preguntas más. Cada certeza que había sostenido durante toda su vida comenzaba a tambalearse. Descubrió que la fecha había sido elegida siglos después del nacimiento de aquel a quien decían honrar para coincidir con festivales dedicados al sol, festivales paganos, celebraciones que nada tenían que ver con lo que él siempre había creído. El árbol que cada año decoraba con tanto esmero tenía sus raíces literalmente en prácticas de pueblos que adoraban la naturaleza, que creían que los espíritus habitaban en los bosques perennes. Las guirnaldas, las coronas, el muérdago, cada elemento que consideraba sagrado provenía de tradiciones que aquellos primeros creyentes habrían rechazado con horror, pero lo que verdaderamente lo perturbó no fueron los datos históricos. Lo que lo sacudió hasta los cimientos de su ser fue darse cuenta de cuántas veces había leído textos antiguos que advertían precisamente contra esto, sin haberlos comprendido jamás. Recordó pasajes que hablaban de no aprender el camino de las naciones, de no preguntar cómo adoraban otros pueblos con la intención de imitarlos. Recordó advertencias claras sobre no mezclar lo santo con lo profano, sobre no buscar concordia entre la luz y las tinieblas. ¿Cómo había podido leer esas palabras tantas veces sin conectarlas con lo que hacía cada diciembre? ¿Cómo había podido pasar por alto lo que ahora le parecía tan evidente? Martín me contó que hubo un momento específico en que sintió que algo dentro de él se rompía. Fue mientras leía un texto antiguo que describía cómo no debemos adorar de las maneras que otros pueblos adoraban a sus deidades, sino solo de las formas autorizadas. Las palabras eran claras. Hacer las cosas a nuestra manera, por buenas que fueran nuestras intenciones, no era aceptable. Y entonces recordó la historia de dos hombres que habían ofrecido algo que nunca se les había pedido, y cómo esa ofrenda no autorizada les había costado todo. El mensaje era inequívoco. La buena intención no justifica la desobediencia. La sinceridad no redime las prácticas que nunca fueron ordenadas. Esa noche, Martín lloró por primera vez en años. No lloró de tristeza, lloró de algo más complejo, una mezcla de dolor, liberación y miedo. Dolor por las décadas que había pasado celebrando algo que ahora veía con otros ojos. Liberación por la claridad que finalmente comenzaba a emerger. Y miedo por lo que significaría actuar según esa nueva comprensión. Porque una cosa era descubrir la verdad en la soledad de su estudio, rodeado de documentos y textos antiguos. Otra muy distinta era llevar esa verdad a su vida cotidiana, a su familia, a su comunidad, que lo conocía como el hombre de las fiestas navideñas más memorables. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de su vida. Martín intentó primero ignorar lo que había descubierto
Se dijo que quizás estaba exagerando, que probablemente había interpretado mal los textos, que seguramente millones de personas no podían estar equivocadas, pero la inquietud no desaparecía. Cada vez que miraba el árbol en su sala veía algo diferente. Cada vez que escuchaba un villancico, las palabras sonaban huecas. Cada vez que preparaba las decoraciones, sus manos temblaban con una resistencia que no podía explicar. Y entonces comenzaron a suceder cosas que no tenían explicación racional. La primera señal llegó un domingo por la mañana. Martín estaba en la reunión semanal de su comunidad cuando el orador comenzó a hablar sobre la importancia de adorar en espíritu y en verdad. Las palabras eran familiares, las había escuchado cientos de veces, pero esa mañana resonaron de manera diferente. El orador habló de cómo los verdaderos adoradores no necesitan lugares específicos ni fechas específicas, de cómo la adoración genuina surge de un corazón transformado, no de rituales externos, y mientras hablaba, Martín sintió que cada palabra era dirigida específicamente a él, como si alguien supiera exactamente lo que estaba atravesando y le estuviera enviando un mensaje. Al terminar la reunión se acercó al orador para agradecerle y éste lo miró con una expresión extraña y le dijo algo que Martín jamás olvidaría. Sé que estás en medio de una tormenta, pero no tengas miedo de lo que vas a descubrir. La verdad a veces duele, pero siempre libera. Martín nunca había hablado con ese hombre sobre sus investigaciones. Nunca había mencionado sus dudas a nadie. ¿Cómo podía saber lo que estaba atravesando? Le preguntó directamente y el orador simplemente sonrió y respondió: hay cosas que se perciben más allá de las palabras, hay luchas que se reconocen en la mirada. Tú tienes la mirada de alguien que ha comenzado a ver, y eso siempre es visible para quienes también han pasado por ese despertar. Las coincidencias, si es que pueden llamarse así, continuaron multiplicándose. Una tarde, mientras caminaba por el centro de la ciudad tratando de despejarse, se detuvo frente a una librería de antigüedades que nunca antes había notado. El escaparate estaba lleno de volúmenes polvorientos, encuadernaciones desgastadas por el tiempo, títulos en idiomas que no reconocía, pero había un libro colocado al frente como si estuviera esperándolo, con un título que lo detuvo en seco. Trataba precisamente sobre los orígenes de las festividades que estaba investigando. Entró en la tienda con el corazón latiendo aceleradamente y preguntó por el libro. El librero, un anciano de ojos penetrantes, lo miró largamente antes de responder. Llevaba años esperando a alguien que viniera a buscarlo. Los libros encuentran a sus lectores cuando el momento es el correcto. Martín pagó por el volumen y pasó las siguientes semanas absorto en sus páginas. Lo que encontró allí confirmaba y expandía todo lo que había descubierto por su cuenta, pero también encontró algo más: testimonios de personas a lo largo de los siglos que habían llegado a las mismas conclusiones, que habían rechazado participar en aquellas celebraciones por razones de conciencia y que habían enfrentado incomprensión, rechazo, incluso persecución por su postura. No estaba solo, nunca había estado solo. Había un linaje invisible de buscadores que atravesaba los siglos, personas que habían visto lo que otros no podían o no querían ver y que habían tenido el coraje de actuar según esa visión, pero el descubrimiento más perturbador aún estaba por llegar. Una noche, mientras leía hasta altas horas de la madrugada, Martín encontró un pasaje que describía la figura que todos conocemos como el personaje central de esas fechas, ese ser omnisciente que supuestamente ve todo, sabe todo, juzga el comportamiento de los niños y recompensa o castiga según sus acciones. El texto señalaba algo que debería haber sido obvio pero que nunca había considerado. Esas características, esa omnisciencia, esa capacidad de estar en todas partes, ese poder de juzgar y recompensar, eran atributos que sólo correspondían a lo divino. Y sin embargo, generaciones de padres enseñaban a sus hijos a creer en esa figura, a depositar su fe en ella, a escribirle cartas pidiendo deseos. ¿Qué estaban haciendo realmente? ¿Qué semilla estaban plantando en esas mentes jóvenes? Martín pensó en su propia hija, en la inocencia de su pregunta sobre el árbol, y un escalofrío lo recorrió. Él mismo le había enseñado a creer en esa mentira elaborada. Él mismo había construido año tras año esa fantasía, haciéndola cada vez más convincente, más mágica, más real,
y algún día, como le había sucedido a él de niño, ella descubriría que todo era falso, que sus padres le habían mentido deliberadamente durante años. ¿Qué pasaría entonces con su capacidad de confiar? ¿Qué pasaría con su fe en lo invisible, en lo que no puede verse pero debe creerse? ¿Cómo distinguiría entre las mentiras que los adultos consideraban aceptables y las verdades que le pedían que aceptara sin cuestionar? Recordó un texto que advertía sobre el peso terrible de hacer tropezar a los pequeños, de plantar en ellos confusión o engaño. Las palabras eran severas, hablaban de consecuencias graves para quienes causaran ese daño. Y él, con toda su buena intención, con todo su amor paternal, había estado haciendo exactamente eso. No por maldad, por tradición, por costumbre, por no haberse detenido nunca a preguntar por qué hacía lo que hacía. La decisión de dejar de celebrar no llegó de golpe. Fue un proceso gradual, doloroso, lleno de dudas y retrocesos. Martín intentó primero encontrar un punto medio, una forma de participar sin participar completamente, de mantener algo de la tradición sin abrazar todo su peso, pero esa posición intermedia resultó insostenible. Cada compromiso que hacía le generaba una incomodidad mayor, cada decoración que colocaba a medias le parecía una traición a lo que ahora sabía, y finalmente una noche de octubre tomó la decisión que cambiaría todo. Ese año su familia no celebraría. Lo que siguió fue exactamente tan difícil como había anticipado y en algunos aspectos mucho peor. Su esposa, que había acompañado sus investigaciones con interés inicial pero creciente escepticismo, lo miró como si hubiera perdido la razón. Sus hijos, acostumbrados a la magia de esas fechas, no entendían por qué papá quería quitarles algo tan importante. Sus padres y hermanos, cuando se enteraron, alternaron entre la preocupación y la indignación. Algunos lo acusaron de haberse unido a algún grupo extremista, otros sugirieron que necesitaba ayuda profesional, unos pocos simplemente dejaron de hablarle, pero lo más difícil vino de su propia comunidad. Aquellas personas con quienes había compartido su fe durante años, que supuestamente buscaban la verdad por encima de todo, fueron las más duras en su juicio. Lo llamaron legalista. Lo acusaron de querer destruir la alegría de la familia. Algunos le citaron textos fuera de contexto tratando de convencerlo de que estaba equivocado. Otros simplemente lo evitaban, como si su decisión fuera contagiosa, como si pudiera infectarlos con dudas que preferían no enfrentar. Martín me describió esos meses como un desierto, un período de soledad tan intensa que a veces dudaba de su propia cordura. Pero también me describió algo que comenzó a emerger lentamente de ese desierto, una paz que no había conocido antes, una claridad que iba más allá de las circunstancias externas, una sensación de que por primera vez en su vida estaba caminando en la dirección correcta, aunque ese camino fuera estrecho y solitario. Y entonces comenzaron a aparecer otros como él, personas que de maneras misteriosas llegaban a su vida exactamente cuando más las necesitaba. Una compañera de trabajo que un día sin previo aviso le comentó que su familia tampoco celebraba esas fechas. Un vecino que lo vio sin decoraciones y en lugar de juzgarlo le confesó que llevaba años sintiéndose incómodo con toda esa temporada pero nunca había tenido el valor de hacer algo al respecto. Un viejo amigo que reapareció después de años y resultó haber pasado por una transformación similar. Eran encuentros que parecían demasiado oportunos para ser casualidad, demasiado precisos para ser coincidencia. Martín me contó de una noche en particular que lo marcó profundamente. Era 25 de diciembre, el primer año que su casa permanecía a oscuras mientras todo el vecindario brillaba. Estaba sentado en la sala con su familia, sin árbol, sin luces, sin regalos envueltos, y esperaba sentirse vacío, esperaba el peso de la pérdida, la nostalgia de lo que habían dejado atrás. Pero lo que sintió fue algo completamente diferente. Mientras miraba a su esposa, que finalmente había comprendido y aceptado la decisión, mientras veía a sus hijos jugando un juego de mesa sin la ansiedad de los regalos, mientras escuchaba el silencio de la noche sin villancicos ni ruido artificial, sintió una plenitud que nunca antes había experimentado en esas fechas. No había nada que demostrar, no había expectativas que cumplir, no había presión de fingir alegría o de gastar dinero que no tenían.
Solo estaban ellos, en la quietud de su hogar, libres de una tradición que nunca les había pertenecido realmente. Esa noche, después de acostar a los niños, Martín salió al jardín y miró el cielo. Las estrellas brillaban con una claridad inusual, como si el universo mismo estuviera celebrando algo, y en ese momento comprendió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. No había perdido nada, había ganado todo. Había ganado la libertad de adorar sin mezclas, sin compromisos, sin la necesidad de justificar prácticas que nunca habían sido ordenadas. Había ganado la integridad de enseñar a sus hijos la verdad, aunque esa verdad fuera incómoda. Había ganado la paz de saber que su vida estaba alineada con sus convicciones, sin la tensión constante de vivir en contradicción. Pero Martín también me advirtió sobre los peligros que había enfrentado en su jornada. El primero y más insidioso era el orgullo. Cuando descubres algo que otros no ven, cuando tomas una postura que la mayoría rechaza, es fácil comenzar a verte como superior, más iluminado, más fiel. Martín había caído en esa trampa durante un tiempo, mirando con desdén a quienes seguían celebrando, sintiéndose parte de una élite espiritual y esa actitud, me dijo, era tan peligrosa como las prácticas que había rechazado, porque reducía la verdad a una competencia, convertía la obediencia en un motivo de vanidad y alejaba a las personas en lugar de atraerlas. La historia que me contó sobre su cuñado ilustraba perfectamente este peligro. Durante la primera reunión familiar después de su decisión, Martín había sido confrontado con preguntas hostiles y acusaciones. En lugar de responder con gracia, había respondido con argumentos cortantes, con citas lanzadas como armas, con una actitud de superioridad que silenció la conversación, pero dañó irreparablemente la relación. Su cuñado no le había dirigido la palabra en meses, y aunque Martín estaba convencido de que su postura era correcta, también sabía que la forma en que la había comunicado había sido profundamente errónea. Había ganado un argumento, pero había perdido un hermano. El segundo peligro que enfrentó fue el aislamiento excesivo. En su deseo de mantenerse puro, de no contaminar su nueva comprensión con las prácticas que había rechazado, Martín había comenzado a alejarse de casi todos los que lo rodeaban. Evitaba reuniones familiares. Declinaba invitaciones de amigos. Se había convertido en una isla, justificando su aislamiento como separación santa cuando en realidad era simplemente soledad autoimpuesta. Fue su esposa quien lo confrontó con gentileza pero firmeza. La verdad que nos aísla de todos. No puede ser la verdad completa. Si lo que hemos descubierto es real, debe hacernos más amorosos, no menos. Más conectados, no más distantes. Esas palabras lo sacudieron. Martín comenzó a reexaminar su postura no para abandonar sus convicciones, sino para encontrar una forma de vivirlas que no destruyera sus relaciones. Aprendió a estar presente en reuniones familiares sin participar en los aspectos que contradecían su conciencia. Aprendió a explicar su posición sin condenar a quienes pensaban diferente. Aprendió que la verdad sin amor es solo ruido y que el amor sin verdad es solo sentimentalismo vacío. El equilibrio era difícil pero posible. También me habló de sus hijos y de cómo había navegado las conversaciones más difíciles con ellos. Su hija mayor, que tenía 12 años cuando tomaron la decisión, fue la que más resistencia mostró inicialmente. Ella amaba esas fechas, amaba los regalos, amaba la decoración, amaba todo lo que representaba esa temporada. Cuando sus padres le explicaron por qué ya no participarían, ella lloró durante días. Martín no minimizó su dolor ni la obligó a fingir que estaba bien. Simplemente la acompañó en su proceso, respondiendo sus preguntas con honestidad, reconociendo que era difícil y asegurándole que el amor de la familia no dependía de ninguna celebración. Lo que sucedió con el tiempo lo sorprendió profundamente. Su hija, después de meses de resistencia, comenzó a hacer sus propias investigaciones. Leyó los mismos textos que su padre había leído. Hizo sus propias preguntas. Y gradualmente, por su cuenta, llegó a conclusiones similares. Un día, ya entrada la adolescencia, le dijo algo que Martín nunca olvidará. «Papá,
Al principio pensé que nos estabas quitando algo. Ahora entiendo que nos estabas dando algo mucho más valioso. Nos enseñaste que la verdad es más importante que la comodidad y que el amor real a veces significa hacer lo difícil. Pero no todos los hijos respondieron igual. Su hijo menor, que tenía solo 5 años cuando dejaron de celebrar, creció sin ningún apego a esas tradiciones. Para él, no participar era simplemente lo normal, lo que su familia hacía. No había nostalgia porque no había memoria de lo anterior. Cuando sus compañeros de escuela le preguntaban por qué su casa no tenía decoraciones, él respondía con naturalidad: porque mi familia celebra de otras maneras. Y esa respuesta, libre de defensividad o explicación elaborada, desarmaba la mayoría de las conversaciones. Martín me confesó que el camino no había sido lineal. Hubo momentos en que dudó profundamente de su decisión. Hubo noches en que la soledad pesaba demasiado, en que se preguntaba si había destruido su familia por una interpretación que quizás estaba equivocada. Hubo discusiones con su esposa, tensiones con sus hijos, rupturas con familiares que todavía dolían años después, pero también hubo momentos de claridad cristalina, de paz indescriptible, de certeza absoluta de que estaba en el camino correcto. Uno de esos momentos llegó de la manera más inesperada. 2 años después de su decisión, Martín recibió una carta de un tío anciano con quien había perdido contacto tras una discusión particularmente dolorosa sobre el tema. El tío había sido uno de los críticos más duros, llamándolo fanático y prediciendo que arruinaría su vida y la de sus hijos, pero la carta decía algo muy diferente. El anciano confesaba que durante todo el tiempo transcurrido las palabras de Martín habían permanecido en su mente como una piedra en el zapato. No podía quitárselas. Había comenzado a leer, a investigar, a hacerse las mismas preguntas y ahora, al final de su vida, había llegado a las mismas conclusiones. Le pedía perdón por haberlo juzgado tan duramente, le agradecía por haber tenido el coraje de decir lo que nadie más se atrevía a decir y le confesaba que por primera vez en décadas sentía que su adoración era genuina, no contaminada por tradiciones que nunca había cuestionado. El tío murió pocos meses después de enviar esa carta. Martín asistió a su funeral con un sentimiento de pérdida mezclado con gratitud. Había visto, aunque solo al final, que sus palabras habían tenido impacto, que la verdad compartida, aunque rechazada inicialmente, tenía el poder de trabajar silenciosamente en los corazones hasta que el momento fuera el correcto. Cuando le pregunté a Martín qué consejo daría a alguien que estuviera atravesando un despertar similar, se quedó en silencio durante largo rato antes de responder. Lo primero, dijo finalmente, es entender que esto no es un destino, es un camino. No llegas a un punto donde todo está resuelto y puedes dejar de caminar. Cada día hay nuevas preguntas, nuevos desafíos, nuevas oportunidades de crecer o de tropezar. Lo segundo es recordar que la verdad sin amor destruye en lugar de construir. Puedes tener toda la razón del mundo, pero si la comunicas con arrogancia, habrás perdido algo esencial. Y lo tercero, aquí su voz se quebró ligeramente, es confiar en que no estás solo. Aunque te sientas completamente aislado, hay otros que han caminado este sendero antes que tú y otros que lo caminarán después. Eres parte de algo más grande que tú mismo, un linaje invisible de buscadores que atraviesa los siglos. Martín también me habló de lo que había descubierto sobre las otras tradiciones que, una vez cuestionada la más obvia, comenzaron a revelarse como igualmente problemáticas. Había empezado a examinar cada práctica que siempre había dado por sentada, preguntándose si tenía fundamento genuino o si era simplemente otra tradición humana disfrazada de mandamiento. El proceso era lento y a veces agotador, pero también profundamente liberador. Cada capa que removía revelaba algo más puro debajo, algo más cercano a la esencia de lo que supuestamente buscaba. Me contó de una reunión que había tenido con otros que habían atravesado transformaciones similares. Eran de diferentes trasfondos, diferentes ciudades, diferentes edades, pero todos compartían la misma mirada que yo había reconocido en Martín aquella primera vez en la cafetería. La mirada de quienes han visto algo que no pueden dejar de ver, de quienes han cruzado un umbral del que no hay retorno. Se reunían periódicamente,
no para celebrar nada en particular, sino simplemente para compartir, para sostenerse mutuamente, para recordarse que no estaban locos ni solos en un mundo que parecía no entender. En una de esas reuniones, un anciano que había dejado de celebrar hacía más de 40 años compartió algo que impactó profundamente a Martín. La mayoría de las personas, dijo el anciano, viven toda su vida sin cuestionar nada de lo que les han enseñado. Aceptan las tradiciones porque son tradiciones, y eso les basta. Pero hay algunos, muy pocos, que sienten un llamado diferente. Sienten la necesidad de examinar, de preguntar, de ir más allá de la superficie. Y cuando lo hacen descubren que mucho de lo que creían era simplemente herencia humana disfrazada de verdad eterna. El camino que eligen entonces es difícil, porque los separa de la mayoría, pero es el único camino donde pueden respirar, el único donde su alma encuentra paz. Esas palabras resonaron con algo que Martín había sentido durante toda su jornada, pero no había podido articular. No había elegido este camino porque quisiera ser diferente. Lo había elegido porque no podía vivir de otra manera una vez que la verdad se había revelado. Era como descubrir que el agua que habías estado bebiendo toda tu vida contenía algo dañino. Una vez que lo sabías, no podías simplemente ignorarlo y seguir bebiendo. Tenías que encontrar una fuente diferente, aunque eso significara caminar más lejos, cargar tu propia agua y enfrentar la incomprensión de quienes seguían bebiendo sin cuestionar. Martín me habló también de los momentos de debilidad, de las tentaciones de volver atrás. La más fuerte llegaba cada año, cuando toda la ciudad se transformaba, cuando cada comercio, cada casa, cada espacio público se llenaba de esa atmósfera que había amado durante tantos años. Había algo primordial en esas luces, en esos olores, en esas melodías. Evocaban recuerdos de infancia, de inocencia, de momentos felices con seres queridos que ya no estaban, y en esos momentos una voz dentro de él susurraba: ¿vale la pena todo esto? ¿No sería más fácil simplemente participar, disfrutar, dejar de pensar tanto? Pero entonces recordaba por qué había comenzado esta jornada. Recordaba la pregunta de su hija pequeña, recordaba los textos que había leído, recordaba la sensación de traición cuando descubrió cuánto le habían ocultado, y la tentación pasaba, reemplazada por una determinación renovada, no porque resistir fuera fácil, sino porque la alternativa era imposible. No podía volver a vivir en ignorancia voluntaria. No podía pretender que no sabía lo que sabía. Cuando le pregunté si alguna vez se arrepentía, su respuesta fue inmediata y firme: jamás. He perdido cosas, sí, relaciones, comodidad, la aceptación de la mayoría, pero lo que he ganado no tiene precio. He ganado integridad, la paz de saber que mi vida refleja mis convicciones. He ganado libertad, la capacidad de adorar sin mezclas ni compromisos. He ganado profundidad en mis relaciones con quienes han caminado conmigo en esto, una conexión que va más allá de lo superficial, y he ganado algo que no puedo explicar completamente: una sensación de estar en el lugar correcto, haciendo lo correcto, aunque todo a mi alrededor sugiera lo contrario. Martín y yo nos seguimos viendo durante varios años después de aquel primer encuentro. Compartimos comidas, conversaciones, silencios. Me presentó a otros que habían atravesado transformaciones similares. Me mostró textos, compartió recursos, respondió mis interminables preguntas, y gradualmente, aunque esa es otra historia que quizás cuente en otro momento, yo mismo comencé a transitar un camino similar. No porque él me convenciera, él nunca intentó convencerme de nada, sino porque la verdad, una vez expuesta, tiene su propia fuerza persuasiva. Como una semilla que cae en tierra fértil, germina y crece sin necesidad de ser empujada. La última vez que vi a Martín fue hace aproximadamente un año. Estaba más en paz que nunca, rodeado de una familia que había crecido en la misma convicción, conectado con una comunidad pequeña pero genuina de buscadores como él. Sus hijos, ya adultos, habían tomado decisiones propias sobre cómo vivir sus vidas, y todos habían elegido, cada uno por su cuenta, no participar en aquellas celebraciones. No porque sus padres los hubieran obligado, sino porque habían visto la verdad por sí mismos y no podían ignorarla.
Me dijo algo esa última vez que ha permanecido conmigo desde entonces. La mayoría de la gente piensa que quienes no celebramos hemos perdido algo, que nuestras vidas son más oscuras, más tristes, menos llenas, pero es exactamente lo contrario. Hemos encontrado algo que muchos nunca encontrarán: la alegría de la coherencia, la paz de la obediencia, la libertad de no tener que fingir. No necesitamos un día específico para sentir gratitud, para reunirnos con quienes amamos, para recordar lo que verdaderamente importa. Cada día es una oportunidad para eso. Y esa es una celebración que ningún calendario puede contener. Ahora te pregunto a ti, que has escuchado esta historia hasta el final, ¿qué harás con lo que has oído? No te pido que tomes ninguna decisión ahora mismo. No te presiono para que cambies nada de tu vida. Simplemente te invito a hacer lo que Martín hizo aquella noche hace ya tantos años, cuando la pregunta de su hija lo detuvo en seco. Te invito a preguntarte: ¿por qué hago lo que hago? ¿De dónde vienen las tradiciones que practico sin cuestionar? ¿Están fundamentadas en algo sólido o son simplemente herencias que nunca he examinado? Las respuestas que encuentres serán tuyas. El camino que elijas será tuyo. Nadie puede caminar por ti ni decidir por ti. Pero si algo de lo que has escuchado hoy ha generado una inquietud en tu interior, si hay una pregunta que no puedes silenciar, si sientes que hay algo más allá de la superficie que necesitas explorar, entonces quizás este sea el comienzo de algo que transformará tu vida tanto como transformó la de Martín. Hay un silencio en millones de hogares cada 25 de diciembre. Mientras el mundo celebra, mientras las luces parpadean y las melodías suenan sin cesar, hay quienes permanecen en quietud, observando desde una distancia que pocos comprenden. Ahora sabes algo de lo que ellos saben. Ahora has vislumbrado algo de lo que ellos han visto. La pregunta es si elegirás explorar más profundamente o si preferirás cerrar los ojos y seguir como antes. Cualquiera que sea tu decisión, que sea genuinamente tuya, que surja de tu propia búsqueda, tu propio examen, tu propia conciencia, porque al final eso es lo único que verdaderamente te pertenece. La autenticidad de tu camino, la honestidad de tu búsqueda, la integridad de vivir según lo que descubres. Y si alguna vez te encuentras solo en ese camino, si alguna vez el peso de ser diferente te abruma, recuerda la historia de Martín, recuerda que hay otros que han caminado antes que tú, que caminan junto a ti aunque no los veas, y que el camino estrecho, aunque solitario, es también el camino que conduce a la vida más plena. El misterio, que nadie te cuenta, no es que exista una conspiración para engañarte. El misterio es mucho más simple y a la vez más perturbador. La mayoría de las personas nunca se detienen a preguntar por qué hacen lo que hacen. Simplemente repiten lo que les enseñaron, celebran lo que sus padres celebraron y pasan esas mismas tradiciones a sus hijos sin un momento de reflexión. Y en esa repetición inconsciente, generación tras generación, las mentiras se solidifican hasta parecer verdades eternas y las tradiciones humanas adquieren el peso de mandamientos sagrados. Los que han despertado, los que se han atrevido a preguntar, los que han seguido sus preguntas hasta sus conclusiones incómodas, ellos conocen algo que el resto prefiere ignorar. No porque sean más inteligentes o más santos, sino porque en algún momento, por alguna razón, no pudieron seguir mirando hacia otro lado. La verdad los encontró, o ellos encontraron la verdad, y una vez que eso sucede, ya nada vuelve a ser igual. Esta es la historia que Martín me contó. Esta es la historia que ahora te he contado a ti, y ahora tú también la llevas, como una semilla que puede germinar o permanecer dormida según lo que decidas hacer con ella. El silencio de diciembre ya no es solo el silencio de otros, ahora también puede ser tu silencio, si así lo eliges, o puede ser simplemente una historia que escuchaste una vez y preferiste olvidar. La elección, como siempre, es tuya. Pero antes de que te vayas, antes de que cierres esta ventana y regreses a tu vida cotidiana, permíteme dejarte con una última imagen. Imagina una casa sin decoraciones en medio de un vecindario iluminado. Imagina una familia sentada junta en la quietud de una noche que el mundo celebra con estruendo. Imagina el rostro de paz de un padre que finalmente vive en coherencia con lo que cree.
el rostro de unos hijos que conocen la verdad porque sus padres tuvieron el coraje de enseñársela, el rostro de una madre que eligió apoyar aunque no entendiera completamente al principio. Esa imagen no es tristeza, no es amargura, no es privación, es libertad, es verdad, es lo que espera al otro lado del despertar. La pregunta permanece, suspendida en el aire como las estrellas que Martín contempló aquella primera noche sin celebración. ¿Qué harás con lo que ahora sabes? No hay prisa para responder, no hay presión para decidir, pero la pregunta está ahí y una vez formulada no desaparecerá. Te acompañará en las noches tranquilas, te visitará cuando menos lo esperes, te recordará que hay algo más allá de lo que siempre has conocido, y si algún día decides explorar ese algo más, si decides hacer tus propias preguntas y buscar tus propias respuestas, recuerda que no caminarás solo. Hay un linaje invisible de buscadores que te precedieron y otros que vendrán después. Hay una comunidad silenciosa de quienes han visto y no pueden dejar de ver. Y hay una paz esperándote al final del camino, una paz que el mundo no puede dar ni quitar porque no depende de calendarios ni tradiciones, sino solo de la verdad que has descubierto y la vida que has elegido vivir. Esa es la verdad que nadie te cuenta. Ahora tú también la conoces. Los días que siguieron a mi último encuentro con Martín estuvieron marcados por una inquietud que no podía sacudirme. Sus palabras habían abierto algo en mí, una grieta por la que comenzaba a filtrarse una luz que no podía ignorar. Me encontraba observando el mundo con ojos diferentes, cuestionando cosas que antes aceptaba sin pensar, notando detalles que siempre habían estado ahí pero que nunca había querido ver. Comencé a fijarme en las caras de las personas durante esa temporada. En los centros comerciales abarrotados veía expresiones de estrés más que de alegría. Veía padres agotados arrastrando carritos llenos de regalos que probablemente no podían pagar. Veía niños sobreestimulados llorando entre montañas de juguetes. Veía parejas discutiendo sobre presupuestos y obligaciones familiares. ¿Dónde estaba la paz que supuestamente traía esa temporada? ¿Dónde estaba el gozo que todos proclamaban? Lo que veía era más parecido a una locura colectiva, un frenesí de consumo disfrazado de celebración espiritual, y entonces comencé a hacer mis propias investigaciones. Al principio con cautela, casi con miedo de lo que podría encontrar, pero una vez que empiezas a tirar del hilo, es imposible detenerse. Cada descubrimiento llevaba a otro, cada pregunta respondida generaba tres nuevas. Me sumergí en textos antiguos, en registros históricos, en testimonios de personas que habían transitado este mismo camino siglos antes que yo, y lo que encontré confirmaba, pieza por pieza, todo lo que Martín me había contado. Pero también encontré algo que él no había mencionado, quizás porque era demasiado personal o quizás porque cada quien debe descubrirlo por sí mismo. Encontré que la resistencia más grande no venía de afuera. No venía de los familiares que cuestionaban, ni de los amigos que se alejaban, ni de la sociedad que presionaba. La resistencia más grande venía de adentro, de esa parte de mí que no quería renunciar a la comodidad de pertenecer, de esa voz que susurraba que era más fácil seguir la corriente, de ese miedo profundo a ser diferente, a destacar, a ser señalado como el raro que no participa. Hubo noches en que me debatía internamente durante horas, valía la pena, realmente importaba tanto, no podía simplemente participar externamente mientras mantenía mis convicciones internas, pero cada vez que consideraba esa opción sentía una incomodidad que no podía ignorar. Era como usar zapatos que no son de tu talla. Puedes caminar, pero cada paso es un recordatorio de que algo está mal. La disonancia entre lo que sabía y lo que hacía se volvía insoportable. Fue durante una de esas noches de insomnio que tomé mi decisión. No fue dramática ni ceremonial. Simplemente supe, con una claridad que trascendía la razón, que no podía seguir viviendo dividido. Que la integridad exigía que mis acciones reflejaran mis convicciones. Que si realmente creía lo que había descubierto, tenía que vivir en consecuencia, sin importar el costo. El 1 diciembre después de esa decisión fue extraño. Caminaba por las calles decoradas sintiendo que habitaba un mundo paralelo.
Todos a mi alrededor participaban en algo de lo que yo me había excluido voluntariamente. Las conversaciones giraban en torno a preparativos que ya no me concernían, las invitaciones llegaban a eventos que educadamente declinaba, y sin embargo, en medio de esa extrañeza había una paz que nunca antes había experimentado, una libertad que compensaba con creces cualquier pérdida social. Con el tiempo aprendí a navegar este nuevo territorio. Aprendí que no necesitaba explicar mis razones a todo el mundo, que un simple "mi familia celebra de manera diferente" era suficiente para la mayoría de las conversaciones casuales. Aprendí que las preguntas genuinas merecían respuestas genuinas, pero que los argumentos hostiles no merecían mi energía. Aprendí a estar presente para quienes amaba, sin comprometer mis convicciones, a encontrar ese equilibrio delicado entre firmeza y flexibilidad. También aprendí que este camino no termina nunca, que una vez que empiezas a cuestionar una tradición, el proceso se extiende a todas las demás, que la búsqueda de la verdad es un viaje continuo, no un destino que se alcanza. Cada año traía nuevos descubrimientos, nuevas profundidades que explorar, nuevas capas que pelar, y con cada capa removida la esencia de lo que buscaba se volvía más clara, más pura, más real. Han pasado varios años desde entonces. Mi vida externa ha cambiado en muchos aspectos, pero el cambio más profundo ha sido interno. Ya no vivo con la sensación de estar representando un papel, de actuar según un guión que alguien más escribió. Vivo con la certeza de que mis acciones reflejan mis creencias, de que no hay distancia entre quién soy y lo que hago, y esa coherencia, esa integridad, es un tesoro que ninguna tradición podría haberme dado. A veces pienso en Martín, en aquella cafetería donde todo comenzó, en la mirada que reconocí sin saber que estaba reconociendo. Pienso en cómo un encuentro aparentemente casual puede cambiar el curso de una vida entera. Pienso en la cadena invisible de buscadores que se extiende hacia atrás en el tiempo y hacia adelante hacia el futuro, cada uno pasando la antorcha al siguiente, cada uno añadiendo su voz al coro silencioso de quienes han visto y no pueden dejar de ver. Y pienso en ti, que has llegado hasta aquí, que has escuchado esta historia completa, que quizás sientes la misma inquietud que yo sentí aquella primera vez. No sé quién eres ni dónde te encuentra esta narración. No sé qué tradiciones has heredado ni qué preguntas te mantienen despierto por las noches, pero sé esto: si algo de lo que has escuchado ha resonado en tu interior, si hay una voz que no puedes silenciar, si sientes que hay algo más que necesitas descubrir, entonces confía en esa intuición. Síguela, no importa dónde te lleve. El camino no será fácil. Habrá momentos de duda, de soledad, de tentación de volver atrás. Habrá personas que no entenderán, que cuestionarán, que se alejarán. Habrá noches en que te preguntarás si estás loco, si todo esto vale la pena, si no sería más sencillo simplemente conformarte, pero también habrá momentos de claridad indescriptible, momentos en que la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará tu corazón, momentos en que sabrás, con una certeza que trasciende la razón, que estás exactamente donde debes estar. Los elegidos no son una élite espiritual, no son personas superiores ni más iluminadas, son simplemente aquellos que no pudieron seguir viviendo una mentira una vez que la verdad se les reveló. Son los que eligieron la incomodidad de la honestidad sobre la comodidad del engaño. Son los que decidieron que la integridad vale más que la aceptación, que la verdad vale más que la tradición, que la paz interior vale más que la aprobación externa. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, la pregunta final es para ti: ¿qué elegirás? ¿Seguirás el camino que siempre has conocido, el camino cómodo de la tradición no examinada? ¿O te atreverás a hacer tus propias preguntas, a buscar tus propias respuestas, a vivir según tus propias convicciones? No hay respuesta incorrecta, solo hay tu respuesta, solo hay tu camino, solo hay tu vida y la forma en que decides vivirla. Pero recuerda esto: una vez que sabes, no puedes dejar de saber. Una vez que ves, no puedes dejar de ver. La ignorancia puede ser una bendición, pero solo cuando es genuina. La ignorancia elegida, la ceguera voluntaria, el rechazo consciente de la verdad, eso no es paz. Eso es una prisión con las puertas abiertas que elegimos no atravesar
El silencio de diciembre espera. La quietud de quienes han visto espera. La verdad que nadie te cuenta espera. No con impaciencia ni con juicio, sino con la paciencia infinita de lo que siempre ha sido verdadero y siempre lo será. Cuando estés listo, si alguna vez lo estás, esa verdad estará ahí. Y descubrirás, como Martín descubrió, como yo descubrí, como tantos otros a lo largo de los siglos han descubierto, que lo que parecía pérdida era en realidad ganancia, que lo que parecía oscuridad era en realidad el amanecer de una nueva luz, que lo que parecía el final era en realidad el comienzo de algo más real, más profundo, más verdadero que cualquier cosa que las tradiciones humanas podrían ofrecer. Esta es la verdad que nadie te cuenta. Esta es la historia que muy pocos se atreven a contar. Esta es la invitación que ahora te extiendo, no a creer lo que yo creo, sino a buscar por ti mismo, a preguntar sin miedo, a seguir la verdad donde quiera que te lleve. El resto, como siempre, depende de ti. El silencio de diciembre aguarda, y en ese silencio, para quienes tienen oídos para escuchar, hay una voz que habla más alto que todos los villancicos, más claro que todas las melodías festivas, más verdadero que todas las tradiciones heredadas. Esa voz no grita ni presiona, simplemente invita, simplemente espera, simplemente es. ¿La escucharás? Permíteme contarte algo más antes de que esta narración llegue a su fin. Algo que Martín me reveló en una de nuestras últimas conversaciones, algo que había guardado durante años porque le parecía demasiado íntimo, demasiado extraño, demasiado difícil de explicar sin parecer que había perdido contacto con la realidad. Sucedió aproximadamente 2 años después de que su familia dejara de celebrar. Era una noche de diciembre, fría y despejada, y Martín había salido a caminar solo para despejarse. Las presiones de esa temporada seguían siendo intensas a pesar de su decisión. Los familiares seguían insistiendo, los compañeros de trabajo seguían preguntando, y había momentos en que la soledad de su elección pesaba más de lo que podía soportar. Caminó sin rumbo fijo durante horas, atravesando calles iluminadas con decoraciones que antes habría admirado, pero que ahora le producían una mezcla extraña de nostalgia y alivio. En algún momento, sin saber exactamente cómo, terminó en un parque que no conocía, en una zona de la ciudad que rara vez visitaba. Se sentó en un banco bajo un árbol antiguo cuyas ramas desnudas se extendían hacia el cielo como brazos levantados en oración. Y entonces sucedió algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Un hombre mayor se sentó junto a él. Martín no lo había visto acercarse. Simplemente estaba ahí, como si hubiera materializado de la nada. Tenía el rostro surcado de arrugas profundas, ojos que brillaban con una luz extraña y una presencia que irradiaba calma. No hablaron durante varios minutos, simplemente permanecieron sentados en silencio, contemplando la noche. Fue el anciano quien habló primero. Su voz era suave pero penetrante, como si cada palabra llevara un peso específico. El camino que has elegido no es nuevo, dijo sin preámbulos. Otros lo han caminado antes, muchos, a lo largo de los siglos, en diferentes tierras, con diferentes nombres, pero siempre con la misma esencia, la búsqueda de la verdad por encima de la comodidad, la elección de la luz por encima de la tradición. Martín se quedó paralizado. No había dicho una palabra sobre su situación. No llevaba ninguna señal visible de sus convicciones. ¿Cómo podía este extraño saber exactamente lo que estaba atravesando? El anciano continuó hablando como si leyera sus pensamientos. Te preguntas cómo sé esto. La respuesta es simple. Reconozco la mirada. Es la mirada de alguien que ha visto detrás del velo y no puede pretender que sigue ciego. Es la mirada que yo mismo tuve hace muchas décadas, cuando caminé el mismo sendero que tú caminas ahora. Durante la siguiente hora el anciano compartió fragmentos de su propia historia. Había crecido en una familia profundamente religiosa, inmersa en tradiciones que nunca cuestionó, hasta que una serie de eventos lo forzó a examinar los fundamentos de todo lo que creía. Describió el dolor del despertar, la soledad de la separación, las noches de duda y los momentos de claridad. Describió cómo gradualmente encontró a otros como él, una red invisible de buscadores que se reconocían mutuamente por algo que no podía nombrarse, pero que era inconfundible.
Hay algo que necesitas entender, dijo el anciano mientras se levantaba para marcharse. Lo que has descubierto sobre las celebraciones de diciembre es solo el comienzo. Es la puerta de entrada, no el destino. Una vez que aprendes a cuestionar una tradición, esa habilidad se extiende a todo. Comenzarás a ver con nuevos ojos cada aspecto de lo que creías, cada práctica que dabas por sentada, cada enseñanza que aceptabas sin examinar. El proceso es interminable, pero también es profundamente liberador. Martín quiso preguntarle más, quiso saber su nombre, su historia completa, cómo podía contactarlo, pero cuando se volvió para hablar, el anciano ya no estaba, se había desvanecido tan misteriosamente como había aparecido. Martín buscó por todo el parque, pero no encontró rastro de él. Era como si hubiera sido un sueño, excepto que la conversación había sido demasiado real, demasiado específica, demasiado relevante para ser una ilusión. Cuando me contó esta historia, Martín se apresuró a aclarar que no estaba sugiriendo nada sobrenatural. Quizás el anciano simplemente había caminado en otra dirección mientras él estaba distraído. Quizás había sido una coincidencia extraordinaria que alguien con una historia tan similar apareciera en el momento exacto en que más lo necesitaba. Pero lo que no podía negar era el impacto que esa conversación había tenido en él. Las palabras del anciano se habían convertido en un ancla durante los momentos más difíciles de su jornada. Años después, Martín tuvo una experiencia similar en circunstancias completamente diferentes. Estaba en una biblioteca investigando textos antiguos cuando una mujer de mediana edad se acercó a su mesa. Sin introducción ni explicación, señaló el documento que estaba leyendo y dijo: «Ese texto ha cambiado muchas vidas. La tuya parece ser una de ellas». Y procedió a compartir su propia historia de despertar, de rechazo a tradiciones que había descubierto vacías, de la paz que había encontrado al otro lado de la pérdida. Estos encuentros, me explicó Martín, nunca fueron algo que él buscara o pudiera predecir. Simplemente sucedían en momentos específicos, como si una mano invisible estuviera orquestando conexiones que trascendían la casualidad. Cada vez que su fe en su decisión flaqueaba, aparecía alguien, un extraño en un autobús, un vecino que nunca había notado, un colega con quien nunca había hablado profundamente, que resultaba estar en el mismo camino o haberlo recorrido años antes. Esta red invisible de buscadores se convirtió en una de las revelaciones más profundas de su jornada. No era una organización formal, no tenía nombre ni estructura, no celebraba reuniones ni distribuía literatura. Era simplemente una conexión que existía entre aquellos que habían visto, un reconocimiento mutuo que trascendía las palabras, un apoyo silencioso pero poderoso que aparecía cuando más se necesitaba. Martín llegó a creer que esta red había existido siempre, a lo largo de toda la historia humana. Había habido, pues en cada generación, en cada cultura, un remanente de personas que cuestionaban, que buscaban, que se negaban a aceptar tradiciones simplemente porque eran tradiciones. Estos buscadores rara vez eran famosos o influyentes. Vivían vidas ordinarias, criaban familias, trabajaban en oficios comunes, pero llevaban dentro de sí una llama que no podía extinguirse, un hambre de verdad que ninguna tradición humana podía satisfacer. Y lo más extraordinario, me dijo, era que esta red continuaba funcionando en el presente, que en algún lugar del mundo, en este mismo momento, hay alguien atravesando el mismo despertar que él atravesó. Hay alguien sentado frente a un árbol decorado, sintiéndose extraño sin saber por qué. Hay alguien haciendo preguntas que su familia no puede responder. Hay alguien descubriendo con una mezcla de horror y liberación que mucho de lo que creía era simplemente herencia humana disfrazada de verdad eterna. Y algún día, dijo Martín con una sonrisa que mezclaba tristeza y esperanza, tú serás ese encuentro inesperado para alguien más. Aparecerás en el momento justo, con las palabras justas, para alguien que necesita saber que no está solo. Esa es la forma en que funciona esta red. No reclutamos, no proselitizamos, no organizamos. Simplemente estamos disponibles cuando alguien nos necesita y confiamos en que otros estarán disponibles cuando nosotros necesitemos. Estas palabras resonaron profundamente en mí y han seguido resonando desde entonces.
porque efectivamente el encuentro con Martín fue para mí exactamente eso, la aparición inesperada de alguien que llevaba la misma llama, que había caminado el mismo sendero, que podía confirmar que el camino existía y que valía la pena recorrerlo. Y ahora, al compartir esta historia contigo, me doy cuenta de que quizás estoy cumpliendo la misma función. Quizás estas palabras llegarán a alguien en el momento exacto en que más las necesita. Quizás hay alguien en algún lugar que ha estado haciendo las mismas preguntas, sintiendo la misma inquietud, y que encontrará en esta narración la confirmación de que no está loco, que su intuición es válida, que hay otros que han sentido lo mismo y han sobrevivido al viaje. Si eres esa persona, permíteme decirte directamente, no estás solo. Aunque te sientas completamente aislado, aunque nadie en tu círculo cercano entienda lo que estás atravesando, eres parte de algo más grande que tú mismo. Hay una red invisible que te sostiene, aunque no puedas verla. Hay otros que han caminado este sendero antes que tú y que de alguna manera en algún momento aparecerán para recordarte que el camino existe y que vale la pena. La decisión que enfrentas no es fácil. Nadie te va a aplaudir por cuestionar tradiciones que la mayoría considera sagradas. Nadie te va a agradecer por señalar que el emperador está desnudo cuando todos han acordado admirar sus vestimentas inexistentes. Serás incomprendido, cuestionado, quizás rechazado por algunos que creías cercanos. Pero también serás libre, libre de una manera que aquellos que nunca cuestionan jamás podrán experimentar. Libre de la carga de vivir una mentira, libre de la tensión de mantener una fachada, libre de la prisión de tradiciones que nunca elegiste pero que siempre asumiste como tuyas. Esa libertad tiene un precio, todo lo valioso lo tiene, pero quienes la han probado te dirán que no hay tesoro en el mundo que se compare con ella. Porque la libertad de vivir en verdad, de adorar sin mezclas, de caminar con integridad, es la libertad más profunda que existe. Y una vez que la experimentas, todo lo demás palidece en comparación. Martín me dijo una vez que la mejor forma de describir su vida después del despertar era con la imagen de alguien que ha estado usando gafas con el cristal equivocado toda su vida y que finalmente recibe las gafas correctas. De pronto todo lo que antes era borroso se vuelve nítido. Lo que antes era confuso cobra sentido. Lo que antes parecía normal se revela como distorsión. Y aunque la claridad puede ser abrumadora al principio, eventualmente se convierte en la única forma de ver que puedes aceptar. No hay vuelta atrás, me dijo. Una vez que ves, no puedes dejar de ver, y no querrías hacerlo aunque pudieras. Porque la visión clara, aunque muestre verdades incómodas, es infinitamente preferible a la ceguera confortable. La verdad puede doler, pero la mentira mata lentamente. Y yo prefiero el dolor breve de la verdad a la muerte lenta de la ilusión. Esas palabras se han convertido en una especie de mantra para mí en los años transcurridos desde que conocí a Martín. Cada vez que enfrento una verdad difícil, cada vez que descubro otra capa de tradición que necesita ser examinada, recuerdo su voz diciéndome que el dolor de la verdad es preferible a la muerte de la mentira. Y eso me da el coraje para seguir adelante, para seguir cuestionando, para seguir buscando, porque la búsqueda nunca termina. Eso es algo que he aprendido en mi propio camino. La decisión de dejar de celebrar una festividad particular fue solo el comienzo. Desde entonces he tenido que examinar muchas otras áreas de mi vida, muchas otras tradiciones que había aceptado sin cuestionar, muchas otras creencias que había heredado sin examinar. El proceso es continuo, a veces agotador, pero siempre liberador. Y eso es quizás lo más importante que puedo transmitirte. Esto no es un destino, es un viaje. No llegas a un punto donde tienes todas las respuestas y puedes descansar. Siempre hay más preguntas, más capas, más profundidades que explorar, pero eso no es una maldición, es una bendición, porque significa que siempre estás creciendo, siempre estás aprendiendo, siempre estás acercándote más a la verdad que buscas. El silencio de diciembre, ese silencio que describí al principio de esta narración, ya no es para mí un silencio de pérdida, es un silencio de paz. Es el silencio de alguien que ha encontrado su centro, que ya no necesita el ruido externo para sentirse completo.
es el silencio de alguien que ha dejado de correr tras tradiciones vacías y ha encontrado algo mucho más sustancial. Y ese silencio, querido oyente, puede ser tuyo también, no porque yo te lo dé, no porque Martín te lo ofrezca, no porque ninguna red invisible lo imponga, sino porque está esperándote, como siempre ha estado esperándote, al otro lado de las preguntas que temes hacer, al final del camino que temes recorrer. La verdad que nadie te cuenta no es un secreto guardado por conspiradores, es simplemente la verdad que la mayoría prefiere no ver, porque verla requiere cambiar, y cambiar es doloroso, pero el dolor del cambio es temporal. La paz que viene después es permanente, y esa paz, esa libertad, esa integridad es lo que los elegidos han encontrado, es lo que Martín encontró, es lo que yo he encontrado, y es lo que tú también puedes encontrar si tienes el coraje de buscarlo. El camino está ahí, siempre ha estado ahí. La pregunta es si elegirás recorrerlo. Esta es la verdad que nadie te cuenta. Ahora tú también la conoces. Lo que hagas con ella, como siempre, depende enteramente de ti. Pero antes de cerrar definitivamente esta narración, déjame dejarte con una última reflexión. Hay momentos en la vida en que las decisiones que tomamos definen quiénes seremos durante décadas. Momentos bisagra que parecen pequeños, pero que cambian la trayectoria de todo lo que viene después. La pregunta sobre las celebraciones de diciembre puede parecer trivial para algunos, una nimiedad comparada con las grandes cuestiones de la existencia. Pero para aquellos que han atravesado el despertar, es mucho más que eso. Es la primera grieta en un muro que parecía indestructible. Es la primera luz que entra en una habitación que creíamos completamente iluminada. Es el primer paso en un camino que, una vez comenzado, transforma absolutamente todo. Martín me enseñó que la verdad no siempre viene envuelta en grandes revelaciones. A veces viene disfrazada de pregunta infantil, como la de su hija aquella noche frente al árbol. A veces viene en el silencio de una cafetería, en la mirada de un extraño, en las páginas amarillentas de un libro olvidado. La verdad no necesita presentaciones grandiosas, solo necesita corazones dispuestos a recibirla. Y ahora, habiendo compartido todo esto contigo, solo me queda esperar que estas palabras encuentren el terreno fértil que necesitan, esperar que la semilla plantada germine en su momento, esperar que algún día, en algún lugar, alguien recuerde esta historia y encuentre en ella el coraje que necesitaba para dar el siguiente paso. El silencio de diciembre continúa. Los elegidos siguen caminando en quietud mientras el mundo celebra. Y la verdad sigue esperando, paciente e inmutable, a todos aquellos que tengan ojos para verla y oídos para escucharla. Esta es la verdad que nadie te cuenta. Ahora es tuya,